Supongo que la función de distribución de Bose-Einstein para que estemos familiarizados y familiarizados con lo que es un bosón, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos básicamente en mecánica cuántica, tenemos dos estadísticas fundamentales. Ya les voy a explicar qué es una estadística. En mecánica cuántica tenemos dos estadísticas fundamentales y las estadísticas en mecánica cuántica básicamente dependen de la simetría bajo intercambio entre dos partículas. Entonces tenemos la estadística de Fermi-Dirac y tenemos la estadística de Bose-Einstein. Después yo les enseño, cuando vaya pasando el tiempo, les enseño la formalidad para uno obtener la estadística de Fermi-Dirac y de Bose-Einstein. O de pronto cuando reanudemos el curso de mecánica estadística avanzada los invito a esa clase. No es difícil, pero digamos es de cuidado, ¿cierto? Porque hay que hacer unas permutaciones y de pronto se le va la mano a uno con un factorial por ahí y no llega. Mm, ¿De dónde vienen estas estadísticas? Entonces vamos a ver, en mecánica estadística clásica, ¿de qué trata la mecánica estadística? Básicamente, sistemas de n partículas con múltiples grados de libertad entonces, estos sistemas se les pueden definir propiedades macroscópicas. Eso explicar qué significa eso. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen un espacio de fase de 6n dimensiones, ¿sí o no? En este espacio de fase, ustedes pueden ubicar un punto que corresponde a la posición de la primera partícula, posición de la segunda, hasta la posición de la n partícula, el momentum de la primera partícula, el momentum de la segunda, hasta el momentum de la enésima partícula, ¿cierto? Este punto, cada uno de los puntos que representa el estado de una de las n copias de un sistema físico que tiene esta configuración, pueden haber varios puntos. Cada uno de estos puntos representa un sistema físico donde las partículas tienen esta configuración, ¿cierto? A esa configuración se le llama microestado. Listo. Y básicamente la mecánica estadística versa en el hecho de que yo puedo integrar sobre todas las posibles posiciones, haciendo una productoria desde igual a 1 hasta n de d3q sub i por la productoria de d3p sub i por una función que llamamos función densidad,
que me dice por unidad de volumen diferencial cuántos de esos puntos hay en una unidad de volumen diferencial, ¿cierto? Esto será ρ, ¿cierto? De un conjunto de posiciones Q, escribámoslo así, un conjunto de posiciones, un conjunto de momentum, coma T, para no escribir todos los momentos ni todas las posiciones. Si yo integro sobre todos estos grados de libertad, menos 1, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, desde i igual a 1 hasta n para i diferente de j, yo puedo definir una función acá de q sub j y de p sub j, marginalizando esas variables, ¿cierto? Digamos que esto es proporcional a eso porque ahí pueden haber unos factores. Y a través de esta función f, yo puedo definir macroestados, ¿cierto? Después de integrar sobre todos los grados microscópicos de libertad. Es decir, a partir de un microestado, que simplemente son las posiciones y los momentos de cada una de las partículas, por ejemplo, en un gas. Entonces acá, a partir del microestado mu, ¿cierto? De Q, P, yo puedo definir un macroestado que puede ser, por ejemplo, temperatura, presión y volumen. Esto sería un macroestado, por ejemplo. Y cada una de esas variables se puede definir en términos de promedios estadísticos de una función que llamamos función densidad sobre todos los grados microscópicos de libertad, ¿cierto? Para nosotros hablar de macroscópico, entonces nosotros estamos hablando de número macroscópico de constituyentes. Es decir, el número de partículas n es mucho mayor que 1. Esto es fundamental. Esto se llama el límite termodinámico. Listo. Esa es una. Y la otra, para hablar de macroscópico, yo tengo que hablar también de que el número de estados, el número de estados que definen una cantidad macroscópica tiene que ser también muy grande. No solamente el número de partículas, sino el número de estados. Entonces, número de estados, coloquen acá configuraciones. Estados son las configuraciones en las que uno puede encontrar un sistema físico. Número de estados macroscópicamente grande. De acá viene la noción, digamos, de esta idea viene la noción de que un átomo no tiene temperatura. Un átomo no tiene temperatura. Para uno definir una temperatura que es una coordenada macroscópica de un estado macroscópico, ese es un macroestado, por ejemplo. Entonces, uno tiene que poder sumar y hallar, digamos, unos promedios, unas medidas estadísticas. Y las medidas estadísticas solo van a converger en el caso en el que uno tenga, digamos, muchos números sobre los cuales sumar, ¿cierto? O sea, muchas partículas y muchos estados. En un átomo, un microestado de un átomo es supremamente pequeño, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos estados podrá tener un átomo? Pues no muchos, la verdad, ¿cierto? Entonces, no sé, por ejemplo, un átomo de hidrógeno, ¿cierto? Entonces tiene un nivel de energía que es n igual a 1.
tiene momentum L igual a 0, número cuántico magnético ML igual a 0, ¿cierto? Y tiene acá, en este nivel de energía, puede ubicar un electrón spin up, un electrón spin down. Uno de los dos, ¿cierto? Porque es el átomo de hidrógeno. Si fuera los dos, sería el átomo de helio, ¿cierto? Entonces, básicamente que acá el átomo de hidrógeno tiene un nivel de energía E100 up o 1E100 down. Entonces un electrón puede ocupar ya sea o uno o el otro, o sea, un solo estado, ¿cierto? Uno diría, bueno, pero lo que pasa es que si usted ya tiene, por ejemplo, un átomo de gadolinio, de disprosio, de turbio, pues de uranio, esas son vainas que tienen un número atómico de 65, 66, ¿cierto? 64. Entonces estamos hablando de muchísimos, estamos hablando de 64 electrones que pueden ser ubicados en una cantidad de estados, pues que difíciles de imaginar, ¿cierto? Porque ya no es n igual a 1, sino que puede ser n igual a ver, puede ser n igual a 7, por ejemplo, ¿cierto? Yo tendría 7 para n igual a 7. Usted tendría, por ejemplo, L igual a 6 para L igual a 6. Usted tendría 2L más 1 estados acá, que serían 2 por 6, 12 más 1, 3 estados, ¿cierto? Entonces acá tendría usted, por ejemplo, para L igual a 5, tendría 2L más 1, 11 estados, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Usted dice, yo voy a sumar todo eso, ¿cierto? Y eso me va a dar, pues, una cantidad de estados impresionantemente grande. Me va a dar 49 estados donde yo puedo ubicar electrones ahí, ¿cierto? Igual, puedo ubicar 64 electrones en 49 estados. ¿De cuántas formas diferentes puedo yo ubicar 64 electrones en 49 estados? Ese número sigue siendo muy pequeño comparado con el número de Avogadro, que es realmente lo que define macroscópico. Entonces nosotros en nuestras discusiones, típicamente cuando nosotros hablamos de un átomo, y nosotros decimos, venga, y entonces este átomo a qué temperatura está, ¿cierto? Entonces uno dice, venga, átomo, dígame si ese átomo está en un estado puro o en un estado mixto. O sea, si ese átomo que usted tiene, por ejemplo, acá, o esa molécula, para usted poderle definir temperatura, estos son los niveles de energía. Usted básicamente que la tiene que acoplar con un reservorio de temperatura, con un metal, ¿cierto? Con un líquido o algo así. Entonces tiene que acoplar molécula con reservorio de temperatura, con un acoplamiento gamma y la temperatura del átomo, después de que se termaliza, entonces queda siendo la temperatura del reservorio, porque este reservorio, que tiene un número macroscópicamente grande de grados de libertad n mucho mayor que 1, entonces se le puede asignar una temperatura T, ¿cierto? Por un promedio estadístico. Y esa temperatura T, entonces, va a dominar la escala de energía de esta molécula. Entonces, la escala de energía característica de esta molécula comienza a ser K sub B por T. ¿Sí o no? Entonces, si no, un sistema nanoscópico o microscópico no tiene temperatura. La temperatura debe estar definida en términos de un sistema que tenga un número macroscópicamente grande de grados de libertad. Ahora, la pregunta que se hace en la mecánica estadística o una de las primeras preguntas es este de acá, ¿quién es? ¿Cierto? Entonces, es este de acá, ¿quién es? ¿Cierto? La función densidad rho de Q, P, T. Entonces, en mecánica estadística obedece lo siguiente, que su derivada parcial, que viene dada por el teorema de Liouville,
Venga, yo escribo el teorema de Liouville. Listo. La derivada, los chicos Jonathan y Valentina ya lo vieron, pero no sé si de pronto, bueno, Bella no y Andrés ya lo vio, María Fernanda también, pero igual lo va a escribir o para repasar. La derivada de la función densidad QPT con respecto a T, o sea, su derivada total, que es igual a la derivada parcial de ρ con respecto a T, más la suma desde alfa igual a 1 hasta n, ¿cierto? Entonces acá, cuando nosotros utilizamos las ecuaciones de Hamilton, esto nos queda por la derivada de ρ con respecto a Q alfa por la derivada del hamiltoniano con respecto a P alfa menos la derivada de ρ con respecto a P alfa, ¿cierto? Por la derivada de H con respecto a Q alfa. Esto era igual a hacer, esto es lo que es el teorema de Liouville, ¿cierto? Y de acá, entonces nosotros podemos, digamos, implicar que la derivada parcial de ρ con respecto a t es igual a, eh, bueno, esto lo hacemos ahorita, la suma desde alfa igual a 1 hasta n de la derivada de h con respecto a q alfa por la derivada de ρ con respecto a p alfa menos la derivada de h con respecto a p alfa por la derivada de ρ con respecto a q alfa. Y esto es lo que nosotros conocemos como el bracket de Poisson, ¿cierto? Entonces, ahora, para yo estudiar problemas en equilibrio, ¿qué es la mecánica estadística? Me faltó dar como una definición más precisa. La mecánica estadística, definimos acá la mecánica estadística. La mecánica estadística es un enfoque probabilístico para el estudio del equilibrio en sistemas macroscópicos, ¿cierto? El enfoque probabilístico de la mecánica estadística versa en poder determinar quién es ρ, esa función de distribución, y con esa función de distribución calcular promedios, ¿cierto? Una vez uno tiene una función de distribución, que es como una función de probabilidad, puede calcular promedios. Y esos promedios terminan de alguna forma en una temperatura, una presión, un volumen, una magnetización, una polarización, ¿cierto? Un coeficiente de Young, un módulo de Bulk, terminan en una propiedad macroscópica de la materia. Eso es lo que hace la mecánica estadística ahora. La pregunta es, ¿ese enfoque probabilístico con microestados, o sea, sumando sobre las posiciones y los momentos de las partículas, siempre funciona? No, no siempre funciona. Sobre todo, funciona muy bien cuando usted tiene un número muy grande de partículas, un número muy grande de macroestados, perdón, de microestados o de configuraciones en las cuales se pueden organizar los sistemas microscópicos, pero sobre todo funciona muy bien cuando los sistemas no interactúan fuertemente. Cuando hay una interacción muy fuerte entre los constituyentes de un sistema físico, la mecánica estadística comienza a sacar la mano, ¿cierto? Entonces, claro que saca la mano más rápido cuando no tenemos un número macroscópicamente grande de constituyentes de un sistema físico. Pero si las interacciones son muy fuertes, comienza a sacar la mano por la razón de que ya nosotros no podemos resolver el problema estadístico al que uno se ve enfrentado en el caso tal de que hayan interacciones muy fuertes entre partículas. Puede haber, por ejemplo, interacciones de dos cuerpos. Digamos, con interacciones de dos cuerpos, más o menos uno sabe qué hacer, pero cuando el orden de la interacción comienza a subir
y su magnitud también, ya la mecánica estadística con la mano de rato. Entonces, pero hay aproximaciones, la mecánica estadística tiene aproximaciones y son aproximaciones muy útiles, pues, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, eh, mm, Profe, acá ¿y por qué? Pues porque los estados se empiezan a entrelazar o qué es lo que pasa ahí. no necesariamente porque el entrelazamiento es una propiedad cuántica, es una correlación cuántica, y eso pasa inclusive en mecánica clásica. Entonces, cuando usted ya tiene, digamos, muchas interacciones, no es claro cómo usted puede definir la función densidad, ¿cierto? Entonces, si el problema estadístico se basa exclusivamente en que usted tenga una función densidad que funja como una probabilidad para usted poder calcular promedio, ¿me entendés? Ya sí, tiene Es el razón. problema por definir esa función densidad. Si usted la puede definir, siempre y cuando usted pueda definir una función densidad, usted debería en un principio poder calcular cualquier observable macroscópico. Esa es una cosa. La otra cosa con las interacciones, Esteban, es que la mecánica estadística se basa en un principio que es absurdamente trivial, y es que microestados, todos los microestados accesibles son igualmente probables. Y eso naturalmente eso es completamente absurdo, pues sí me entiende. Entonces eso es como usted coger y tirar una bolsa llena de monedas de 500, ¿sí o no? Y entonces decir que con igual probabilidad, cada moneda de 500 le puede caer a usted en una baldosa o en otra. Naturalmente eso no es cierto. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando usted coge y tira una bolsa de monedas de 500 que tiene 40.000 millones de monedas, entonces pues básicamente la probabilidad de cada moneda va a ser ya tan pequeña que usted puede considerar que todas las probabilidades son iguales, ¿sí o no? Y eso es lo que hace la mecánica estadística, se llama el principio de equipartición. Y este es el principio rector de la mecánica estadística. Para que este principio funcione relativamente bien, es importante que haya un número muy grande de microestados accesibles, de configuraciones, un número muy grande de configuraciones de partículas, ¿cierto? Si no, no funciona. Entonces, y hay veces que inclusive cuando usted tiene un número muy grande de configuraciones tampoco funciona, ¿cierto? Entonces, pero de todas formas, la mecánica estadística es un enfoque matemáticamente muy elegante para abordar problemas en el equilibrio y sobre todo ha demostrado un éxito de campeonato con la termodinámica. La única forma en la que yo conozco que uno puede explicar la termodinámica es con mecánica estadística. Porque la termodinámica no es una rama de la física teórica, es una rama de la física experimental, ¿cierto? La termodinámica es experimental completamente. No hay absolutamente nada teórico en la termodinámica, ¿sí o no? De pronto la generalización, pues, de las ecuaciones de Maxwell de la termodinámica, ¿cierto? La generalización de la teoría de los potenciales termodinámicos, ¿cierto? Las integrales de línea, pues. Pero las leyes de la termodinámica como tal no se pueden derivar teóricamente, a no ser de que uno use mecánica estadística. Yo no sé si alguien conoce otra forma para derivar las leyes de la termodinámica, que yo no la conozco, ¿cierto? Entonces, ahí la mecánica estadística, digamos, ha mostrado un éxito rotundo. Ahora, cuando uno habla, por ejemplo, de la termodinámica de sistemas que son relativamente más complejos que simplemente un gas ideal, ¿cierto? O un gas de Van der Waals con interacciones débiles, entonces ya ahí la cosa, digamos, que se comienza como a complicar, pero igual la mecánica estadística sale victoriosa de la mayoría de los casos. Lo que pasa es que siempre hay, digamos, un buen porcentaje de incertidumbre de error, ¿sí o no? Me refiero, por ejemplo, muy particularmente a la termodinámica de soluciones, ¿sí o no? Si usted tiene la termodinámica de una sustancia pura, es la mecánica estadística funciona relativamente bien. Entonces, pero igual, nosotros que trabajamos en mecánica estadística, funcione o no funcione, nosotros la aplicamos y miramos ahora hasta dónde funciona, establecemos unos límites, ¿cierto? Dentro de los cuales está el límite termodinámico, el límite de baja temperatura, el límite de alta temperatura,
¿cierto? El límite para un número de partículas muy grandes, el límite para un número de partículas relativamente pequeño, pero hasta donde la termodinámica converja. Entonces, todo eso es lo que nosotros hacemos en mecánica estadística. Y todo esto se basa en el principio de equipartición, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, una vez nosotros hemos determinado ρ, entonces nosotros ya podemos trabajar con mecánica estadística. Acá el punto clave es este. El punto clave es que necesitamos ρ para describir el equilibrio. Las cosas están en equilibrio cuando ya no cambian con el tiempo, ¿cierto? Cuando nuestro sistema físico adquiere una coordenada macroscópica en un espacio de fase, una coordenada fija. Entonces, cuando se ha fijado la presión, el volumen y la temperatura, por ejemplo, eso simplemente es un ejemplo de un macroestado, ¿sí o no? Entonces, nosotros tenemos que determinar ρ de forma tal que esto esté en equilibrio. Sabemos que ρ de equilibrio, la derivada con respecto al tiempo, que es igual al bracket de Poisson entre el hamiltoniano y la densidad de equilibrio, esto tiene que ser igual a cero. De acá nosotros podemos decir que ρ de equilibrio simplemente es una función del hamiltoniano y otras cantidades conservadas, como por ejemplo el momento angular, ¿cierto? Entonces, pero dejémosla como una función del hamiltoniano. Listo. Si esto es una función del hamiltoniano, el bracket de Poisson da cero. Entonces, ρ de equilibrio va a ser igual a una función del hamiltoniano. Eso significa que el bracket de Poisson entre h y ρ de equilibrio es igual a la sumatoria desde alfa igual a 1 hasta 3n derivada de h con respecto a q alfa, derivada de ρ de equilibrio con respecto a p alfa, ¿cierto? Menos la derivada de h con respecto a p alfa por la derivada de ρ de equilibrio con respecto a q alfa, ¿cierto? Naturalmente, yo puedo utilizar la regla de la cadena sabiendo que ρ de equilibrio es una función del hamiltoniano, ¿cierto? Aquí esto es la derivada de h con respecto a q alfa por la derivada de ρ de equilibrio con respecto a h por la derivada de h con respecto a p alfa, ¿cierto? Menos la derivada de h con respecto a p alfa, derivada de ρ de equilibrio con respecto al hamiltoniano, derivada del hamiltoniano con respecto a q alfa. Y esto es la suma desde alfa igual a 1 hasta 3n de ρ de equilibrio con respecto a h, entonces acá como un factor común. Esto es DH de Q alfa, DH de P alfa menos DH de P alfa, DH de Q alfa. Y esto es igual a cero, ¿cierto? Entonces, si ρ de equilibrio es igual a una función del hamiltoniano, su derivada parcial igual a cero, ¿cierto? Entonces, acá hay varias formas de escoger esto y eso depende de la perspectiva con la que uno vea el sistema. Lo que nosotros llamamos el ensamble en mecánica estadística son formas de ver un problema, ¿cierto? Entonces, y hay unas formas de ver un problema que son más convenientes que otras dependiendo del problema, ¿cierto? Por ejemplo, usted un metal conectado con una molécula, usted lo puede ver en el ensamble canónico y ningún problema, ¿cierto? No estoy muy seguro si uno es capaz de resolver ese problema viendo en el ensamble canónico, posiblemente no. Pero si usted lo ve en el ensamble gran canónico, pues el problema lo soluciona en par boliones, ¿sí o no? Entonces, en el ensamble canónico, sí, de pronto lo puede solucionar, ¿cierto? Pero pues no creo que, no creo que se demore 10 minutos. Entonces, ahora, el ensamble canónico básicamente versa de lo siguiente, de uno tener un universo o un sistema macroscópicamente grande en contacto con un sistema relativamente pequeño comparado con este sistema macroscópicamente grande, ¿cierto? Esto es un hamiltoniano, digamos,
un hamiltoniano de un reservorio, esto es un reservorio térmico, y aquí tenemos un sistema más pequeño en contacto con ese sistema más grande. Entonces, este sistema con el tiempo va a adquirir la temperatura, se va a termalizar con el otro sistema, y este sistema tiene un hamiltoniano HS, ¿cierto? Por lo tanto, el hamiltoniano total, pues básicamente es HR más HS, ¿cierto? Pero, ¿qué sucede? A nosotros nos interesa es el sistema en amarillo. Los otros grados de libertad no nos interesan. Entonces simplemente sumamos o integramos sobre los grados de libertad del reservorio y nos queda solamente los grados de libertad del sistema HS, ¿cierto? Para este caso particular, la función densidad, aquí en este sistema caracterizado por HS, la función densidad de equilibrio es E a la menos beta por la energía, ¿cierto? Donde la energía, naturalmente, la energía está relacionada con HS, ¿cierto? Muy bien, entonces esta es la función densidad que yo tengo. Observen que es una función del Hamiltoniano. Yo simplemente puedo decir que esto es E a la menos beta HS, ¿cierto? Esa es la función densidad para ese caso particular. Muy bien. Entonces, esto lo tenemos que escribir como proporcional. Y la constante de proporcionalidad es un parámetro muy importante en la mecánica estadística, a partir del cual yo puedo obtener casi que cualquier observable macroscópico. Lo importante es tener una teoría para poder calcular esa vaina de ahí, ¿cierto? Y esto es E a la menos beta HS, y la constante de proporcionalidad es 1 sobre un número que llamamos Z, donde Z es la función de partición. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ahora, en mecánica clásica y en mecánica cuántica, esa función de partición se calcula de dos formas diferentes, ¿sí o no? Y ya con esta densidad de equilibrio, ya es mucho lo que uno puede hacer. En mecánica cuántica, digamos, por una razón que todavía yo no alcanzo a entender, me imagino yo que eso debe ser por el parecido pues con la mecánica clásica. Hay veces que la gente a esto en mecánica cuántica le llaman la matriz densidad, pero realmente la forma correcta es el operador de estado, porque eso no es una matriz densidad, no es ni siquiera una densidad, ¿cierto? Es un operador, se llama operador de estado, pero pues ustedes lo van a encontrar en los libros como Density Matrix, entonces no le toquemos las narices a los libros, ¿cierto? Entonces, eh, ahora, la función de partición clásicamente, esta función de partición surge de usted sumar sobre todos los grados de libertad de acá, ¿cierto? Entonces, clásicamente es como una integral, es z de beta. Este parámetro beta que yo tengo acá es simplemente 1 sobre K sub B por la temperatura, ¿cierto? Entonces, z de beta lo puedo escribir como la productoria desde J igual a 1 hasta 3n de la integral sobre D3QI, bueno, QJ realmente, D3PJ por E a la menos beta, H que depende de Q y depende de P. Digamos J y J, ¿cierto? Lo que pasa es que eso es una suma ahí. Entonces, así se calcula la función de partición, clásicamente. Yo esto lo he hecho muchas veces en videos y todo, entonces ustedes lo pueden encontrar. Pero si esto fuera el Hamiltoniano, por ejemplo, un oscilador armónico, entonces la función de partición se calcula fácilmente. Esto es la productoria desde igual a 1 hasta 3n
de D3QI de 3PI por E a la menos suma desde J igual a 1 de P sub J cuadrado sobre 2M más un medio de M omega cuadrado Q sub J cuadrado, ¿cierto? Ah, bueno, si yo coloco esto de 3PI de 3PJ, no tengo que colocar este 3 acá, ¿cierto? Entonces, dejémoslo sano ahí. Entonces, esto es igual a la productoria, como esas son integrales separables. Esto queda la productoria sobre D3PI. Esa sumatoria en la exponencial se convierte en una productoria de E a la menos beta PI cuadrado sobre 2M por la integral sobre D3QI de E a la menos beta M omega cuadrado sobre QI cuadrado dividido 2. Entonces, esas son tres integrales gaussianas, cada una que son idénticas, ¿cierto? Entonces colocamos acá la productoria desde igual a 1 hasta 3n. Entonces ya esto simplemente es la integral sobre pi de e a la menos beta pi al cuadrado sobre 2m. Simplemente es una componente, no vector, sino componente. Lo mismo acá, integral sobre dqi e a la menos beta m omega cuadrado qi cuadrado sobre 2. Si esto tiene vector acá, esto es como si fuera pi1 cuadrado, pi1 cuadrado más pi2 cuadrado más pi3 cuadrado, ¿cierto? Una norma, pues, como si fueran coordenadas cartesianas o lo que sea. Acá, como quedan tres integrales idénticas, entonces simplemente cojo una de las variables, integro y la multiplico por 3, ¿cierto? Entonces, eso es lo que estoy haciendo acá. Y si ustedes hacen estas integrales gaussianas, esto les va a dar 3n k sub b por t. B, perdón, esto les va a dar, esto es la energía, ya es cuando uno saca la derivada. Esto les va a dar esta función de partición, les va a dar la raíz de, a ver, esto sería 2pi sobre beta omega, ¿cierto? Sería 2pi sobre beta omega a la 3n, ¿sí o no? Si ustedes quieren saber la energía del gas correspondiente a esta función de partición, se hace de la siguiente forma. La energía es igual a menos la derivada del logaritmo natural de z con respecto a beta. O sea, la menos derivada con respecto a beta del logaritmo natural de 2pi sobre beta omega a la 3n. Logaritmo natural baja ese 3n, esto me queda menos 3n. Derivada del argumento sería 2pi sobre menos beta cuadrado omega sobre el argumento, 2pi sobre beta omega, se va omega con omega, 2pi con 2pi, menos con menos da más. Esto da 3n beta sobre beta cuadrado y esto es 3n sobre beta. Ahora sí, esto queda como 3n k sub b por t, ¿cierto? Entonces, ese es un ejemplo de la función de partición clásica. Ahora, en mecánica cuántica, esto ya no funciona así porque la energía ya es una variable continua, es discreta, ¿cierto? Que es acá donde yo quiero llegar. Entonces, bueno, muy bien. Nosotros entonces en mecánica cuántica vamos a definir una función densidad parecida a esta que nosotros tenemos acá, pero con la salvedad de que en este caso vamos a estar sumando en vez de integrando, ¿cierto? Entonces, función densidad en mecánica cuántica
Entonces la energía es una variable discreta más no continua, ¿sí o no? Entonces tenemos F sub n, una función densidad, va a ser igual a una constante por E a la menos n sobre K sub bt, o igual a por E a la menos beta n, ¿cierto? Eso se llama el factor de Boltzmann, ¿cierto? Si ustedes se lo preguntan. Ahora, lo que sucede acá es que básicamente como la energía es una variable discreta que depende de un número entero, y esto sería una función de probabilidad, ahora lo que yo tengo que hacer entonces es imponer que la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de fn tiene que ser igual a 1, porque es una función de distribución, o sea que la suma desde n igual a 1 hasta más infinito de a por e a la menos beta n es igual a 1. Pues esta suma sí pues no resiste el análisis, ¿sí o no? Entonces igual a por la suma desde n igual a 1 hasta más infinito de e a la menos beta n. Y acá es donde yo aplico el postulado de Planck. ¿Qué dice el postulado de Planck? Que en es igual a un número entero por una energía base, ¿cierto? Que llamamos H por F, donde HF es la energía fundamental de un fotón, ¿cierto? Ese es el postulado de Planck, digamos a ver, como con algunas, no salvedades, sino, digamos, hay que poner esto en contexto. Pero entonces Planck dijo que simplemente la energía de un fotón, ¿cierto? Era un número entero por H por F, ¿cierto? Ese es el postulado de Planck. Ya después, ustedes en su curso, Valentina y Jonathan, de fundamentos, me imagino que verán esto con más profundidad. Y, y bueno, y con Alexandra, pues yo lo puedo estudiar después con Alexandra, ¿cierto? Entonces, pero por el momento esto es lo que nosotros tenemos, ¿sí o no? Esto es lo que nosotros tenemos del postulado de Planck. Entonces nosotros reemplazamos acá y esto nos queda A por la sumatoria desde n igual a 0 hasta más infinito de E a la menos beta en, ¿cierto? Esto es como si yo dijera A por la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de E a la menos beta todo a la n, ¿cierto? O sea que esto es como, naturalmente, A por 1 más x al cuadrado, ¿cierto? Más x a la n, ¿cierto? Más puntos suspensivos, siendo, por ejemplo, x igual a e a la menos beta e. Y nosotros podemos identificar esto como una serie geométrica. Y entonces, ¿en qué para todo esto? Esto para en que esto es a dividido 1 menos x, ¿cierto? Que es la convergencia de la serie geométrica, o sea que esto es a sobre 1 menos e a la menos beta e, ¿cierto? Bueno, muy bien. Y entonces, ¿qué tenemos acá? Básicamente, que esto, a ver, esto tiene que ser igual a 1, ¿cierto? Muy bien. Esto es una cosa que yo puedo ver acá, y acá yo puedo calcular este factor de normalización, que es 1 menos e a la beta a la menos beta e, ¿cierto? Muy bien. Y de acá, entonces, la función de distribución para este caso particular en el que la energía sea esto, ¿cierto? Es muy importante. En el que la energía se puede escribir de esta forma. Entonces ustedes dicen, no, 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 usted dice que eso siempre puede ser así, ¿no? Para los fotones sí, sí o no. Pero los fotones son una partícula que tienen una estadística muy particular, valga la redundancia, ¿cierto?
Entonces, como ya estamos en el mundo cuántico, entonces uno se pregunta si está hablando de esto o está hablando de esto. ¿Sí o no? Entonces, acá, entonces Fn, ¿cómo queda? Queda como 1 menos e a la menos beta e por e a la menos beta en, ¿cierto? Entonces, esa es la función de distribución muy distinta a la función de distribución en mecánica clásica, ¿cierto? Que era 1 sobre k sub bt por e a la menos beta e, ¿cierto? Entonces, esto mismo en mecánica clásica se puede hacer sin la suma, pero con una integral porque haría una variable continua. Sí o sí. Bueno, entonces, ahora, eh, ¿qué tenemos aquí? Tenemos lo siguiente. Queremos calcular la energía media de los fotones, por ejemplo. Si esta es una función de distribución para fotones, queremos calcular la energía media de los fotones. Entonces, energía media. Si ustedes quieren aprender física moderna, hay varios libros interesantes. Yo les recomiendo uno para comenzar, pues, que se llama Modern Physics de Tipler. Yo en este libro fue que vi física moderna. En Suecia vi física moderna con el libro. Eh, en ese tiempo yo estaba feliz porque como yo era como medio huevadito en ese tiempo, entonces se me parecía súper sencillo y yo era como estar viendo como un curso de ingeniería, pero un poquito más avanzado, ¿cierto? Pero ese libro no aguanta por mucho tiempo. O sea, ese libro aguanta por ahí por una semana. Pues sí, o sea, yo no sabía de nada, Esteban, ¿sí me entiende? No había nada de nada, porque yo venía a estudiar ingeniería electrónica. No sabía ni qué era física moderna, ni con qué se estudiaba, ¿cierto? Entonces yo cuando comencé a estudiar con ese libro, yo pensé que por estar haciendo los ejercicios de ese libro y poderlo solucionar, yo ya pues, yo no me había ganado el cielo con el libro. Pero resulta, mi profesor me dijo, no, eso es como para que comience y despegue. Ya después de haber estudiado el libro de 2 semanas, tiene que seguir con otras cosas. Entonces, este libro es muy como para uno comenzar, como uno conocer qué es lo que hay por ahí, cómo se calcula, ¿cierto? Los experimentos, el experimento de Frank Hertz, ¿sí o no? Entonces, si hubiera sido por mí, que a eso me refiero, Esteban, si hubiera sido por mí, me hubiera quedado toda la vida estudiando con el libro, ¿cierto? Que es muy sencillo, pero es chévere como para uno comenzar. Pero ya después que uno le va cogiendo el tiro a las vainas, yo creo que uno se debe apartar de este libro, ¿cierto? Y digamos evolucionar un poquito a otros textos. Yo, por ejemplo, otro texto, digamos un poquito más evolucionado que este, que les recomiendo es el libro de, ¿cómo es que llama este libro? Un segundo. Es el libro, búsquenlo como Atoms, Molecules and Solids, de Resnick y Iceberg. Este es un libro, digamos, un poco más elaborado que el Tipler. Lo que pasa es que el Tipler pedagógicamente es muy brillante uno leer, supremamente brillante, ¿cierto? Entonces, igual libros de física moderna que yo recomiende leer, yo diría que ninguno, en mi opinión personal, ¿cierto? Entonces uno necesita, ¿qué necesita uno? Uno tiene el experimento de Frank Hertz, necesita radiación de cuerpo negro, necesita efecto Compton, necesita efecto fotoeléctrico, que yo no lo enseñaría en física moderna, lo enseñaría en mecánica cuántica, ¿cierto? Necesita calor específico, necesita Stern-Garlach, ¿cierto? Entonces, son experimentos que uno necesita saber y que el libro de Tipler lo resume muy bien, ¿cierto?
pero el libro de Resnick y de Iceberg, digamos, se elabora mucho desde la parte fundamental y matemática. ¿Sí o no? Entonces, no se van a quedar con el libro de Tipler, si quieren leer, sino que evolucionen lo más rápido posible a cualquier otro libro que haya por ahí, ¿cierto? Para que lo estudien con más profundidad. ¿Cuál es el cálculo importante cuando uno tiene estadística? Como yo tengo una distribución de muchos fotones, hay muchos fotones, ¿cierto? Número macroscópicamente grande de fotones. Básicamente lo que yo quiero es saber cuál es la energía media de esos fotones. ¿Sí o no? Entonces acá la energía media la calculo como una estadística, como la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de E por Fn de E, ¿cierto? Y digamos En, N de E, ¿cierto? Entonces, así es como nosotros vamos a calcular la energía media, ¿ok? Y una vez nosotros calculemos la energía media, vamos a poder definir una cosa que es bastante interesante. Les voy a explicar qué es y contestarnos la pregunta que venimos a contestarnos antes de que podamos, digamos, proseguir con algunos cálculos sobre bosones, ¿cierto? Vamos a mirar qué es un bosón y qué es un fermión. Entonces, ¿esto cómo queda? Esto queda como la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de En por A por E a la menos beta En. Lástima que no está Jalil, porque este es el truco favorito de Jalil. Él todo lo quiere solucionar así. Observen una cosa, si yo cojo acá, va a ser una cosa, voy a sacar la derivada, derivemos acá con respecto a beta. La derivada con respecto a beta de E a la menos beta En es menos En por E a la menos beta N, ¿cierto? ¿Qué nos falta? Nos falta un signo menos acá para poder que complete la igualdad. ¿Sí o nos falta un signo menos acá? O sea que esto queda como menos A por la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de la derivada con respecto a beta de E a la menos beta N, ¿cierto? Esto queda como menos A por la derivada con respecto a beta, suma desde n igual a 0 hasta más infinito de E a la menos beta En, ¿cierto? Por otro sabemos que esta es una suma que es fácil de hacer una serie geométrica, ¿sí o no? Entonces, ¿qué nos queda? Básicamente nos va a quedar como menos A por la derivada con respecto a beta de la convergencia de esta serie geométrica que es 1 sobre 1 menos E a la menos beta En, ¿sí o no? Derivamos esta vuelta acá. Entonces, ¿cómo queda? Pues derivada con respecto a beta de 1, o bueno, coloquemos esto así. 1 menos E a la menos beta N a la menos 1 bajo el menos 1. O sea, ¿cómo queda eso? Si yo bajo el menos 1, multiplica menos A, queda A, ¿cierto? Por la derivada interna de esto acá, que la derivada interna con respecto a beta sería menos n por este menos da más. Entonces esto quedaría acá, perdón, esto no es n, esto simplemente es e, porque el n se debió haber ido cuando sumé, ¿cierto? Entonces esto sería simplemente e y acá e, o sea que esto queda bajo menos e por este menos da más, o sea que esto queda e acá por e a la menos beta e por 1 menos e a la menos beta e a la menos 2, ¿cierto? Esa es la derivada. O sea que esto queda como a por e a la menos beta e sobre 1 menos e a la menos beta e al cuadrado. Reemplaza lo que me dio a. Ahorita a cuando normalizamos la función de distribución nos dio e a la menos
E a la menos beta, perdón, 1 menos E a la menos beta E. Esto por E a Profe, la menos beta E por E. Sí, dime, Valentina. ahí no falta un signo menos. Este de acá. Al el derivar. Sí, lo que pasa es que cuando usted deriva, este menos con este menos da más. Es el que usted dice. Cuando yo derivo, baja el -1 Con este menos da y 1, entonces ¿cierto? esto, y derivo respecto A a beta. E, Da que menos E por E a la menos beta E. sería menos E. ¿Está bien ahí? O sea, no habría un signo menos aquí al yo derivar menos E. O sea, sí, sí habría un signo menos, pero se cancela con este menos de acá. Porque baja menos E. Menos E por este menos da E positivo. Si no Listo, está, profe. si no está convencida, la hacemos acá despacio. La derivada de E a la menos beta E con respecto a beta es menos E por E a la menos beta E. ¿Sí o no? Sí, sí. O sea que la derivada con respecto a beta de 1 menos E a la menos beta E sería igual a la derivada de 1 es 0, o sea que esto queda como menos la derivada con respecto a beta de E a la menos beta E. Y esto es menos por menos da más, o sea que esto es E a la menos E por E a la menos beta E. Ahí está más o menos bien o no. Sí, profe, no, ya vi que era. Pero si era lo que usted me estaba preguntando, yo estaba contestando otra cosa. Sí, era pues el signo que había ahí adelante. Pero yo creo que ya. Ah, bueno. Si algo me avisa, listo. Entonces este es 1 menos E a la menos beta E al cuadrado. O sea que se cancela este de acá, se cancela con uno de acá. Se cancela con este cuadrado, ¿cierto? Y esto va a quedar E por E a la menos beta E sobre 1 menos E a la menos beta E. Ahora yo voy a multiplicar numerador y denominador por E a la beta E. Entonces este se va con este y esto me queda como E sobre E a la beta E menos 1. Esta es la energía media. Ahora, ese factor que yo tengo acá, que es E1 sobre E a la beta E menos 1. Este es un factor importante porque me va a decir lo siguiente. En una energía particular, a una energía particular, ¿qué tanta densidad de fotones hay por unidad de volumen? ¿Sí o no? Esto es una densidad. Esto es una densidad de ocupación. ¿Por qué de ocupación? Porque es el número de fotones que yo puedo tener con una energía determinada ahí. Y esto le llamamos una función de distribución. Lo que pasa es que esta función de distribución es una partícula muy especial. Por eso le llamamos BE. Esta es la función de distribución de Bose-Einstein. Lo que yo acabo de hacer acá es, diría yo no sé si los chicos que saben mecánica estadística estarán de acuerdo conmigo. Yo creo que esta es la forma más rápida y expedita de llegar a esta vaina, ¿cierto? Entonces, porque por los otros lados hay que comenzar a optimizar, a derivar, ¿cierto? Y no hubiera podido explicar toda la mecánica estadística que hemos visto hoy,
no hubiera dado el tiempo. Para llegar hasta la función de distribución de Bose-Einstein es imposible, pues, ¿cierto? Entonces, pero estas funciones de distribución típicamente se llega acá de dos formas. Una forma es que se llega mediante un proceso de minimización o un proceso de maximización, maximizando la entropía, ¿cierto? Esa es una forma, ¿sí o no? Eh, y la otra forma que de hecho nosotros tenemos ese video en el canal, en el curso de mecánica estadística, llegamos de esa forma a las funciones de distribución. Más sin embargo, por ahí en unas 2 semanas vamos a llegar de una forma con permutaciones y teoría de muchos cuerpos, ¿cierto? Que es la forma como uno debería de llegar. Pero eso, digamos, para eso sí requiere uno, por lo menos, haber algo de mecánica cuántica. Entonces, eh, pero esta forma es simplemente uno motivar desde la perspectiva más fenomenológica, que si yo multiplico la energía por el número, por la densidad de partículas con esa energía particular, básicamente estoy obteniendo la energía media. Si yo cojo y lo sumo, obtengo la energía media, ¿cierto? Entonces, esta es la energía media para una energía E, ¿sí o no? Entonces, eh, N sub BE de se llama función de distribución de Bose-Einstein. Y la función de distribución de Bose-Einstein, la función de distribución como algo así. Esta es la energía. Esta acá es la energía y esto acá es la función de distribución de Bose-Einstein. Esta función de distribución de Bose-Einstein tiene una cosa muy especial, es, digamos, su comportamiento con respecto a la temperatura. Es algo que es, digamos, muy, por decirlo así, muy diciente, pues, ¿cierto? Entonces, es una función que depende de la temperatura de esta forma. Si yo tengo una temperatura muy alta, yo voy a tener en las energías, por una energía particular, voy a tener un factor de ocupación o una densidad de ocupación relativamente grande, ¿cierto? Como algo así. Si yo comienzo a reducir la temperatura, va a pasar como algo así. Digamos que yo reduzco la temperatura inclusive más. Entonces las energías a las cuales yo puedo encontrar algunos fotones se comienzan a limitar a energías más bajas, más cercanas al cero. En este caso, yo después les explico, digamos, el potencial químico, pero por el momento dejémoslo con potencial químico cero, que eso no es problema. Listo. Eh, Acá bajo inclusive más la temperatura. Eso implica que los fotones, yo no estoy cambiando el número de fotones, simplemente estoy bajando la temperatura, ¿cierto? Acá estoy bajando la temperatura, entonces este número de bosones que yo tengo en este caso son fotones, pero pueden ser vibraciones, pueden ser átomos, etcétera. Mientras yo baje más la temperatura, va a haber un número muy grande de bosones que va a tender a ocupar estados de mínima energía, ¿cierto? Esta simplemente es una cantidad. Esta va a ser una cantidad
supremamente grande de bosones que va a estar ocupando un estado de mínima energía acá. ¿Cuándo pasa esto? Esto pasa por debajo de una temperatura T sub C, ¿cierto? Esto es para T menor que T sub C, donde T sub C se conoce como temperatura crítica. ¿Cierto? Entonces, y este agregado de la materia, en donde un número muy grande de bosones puede ocupar el estado de menor energía, esto se llama condensado de Bose-Einstein. Condensado de Bose-Einstein. Esto fue Nobel Prize de el 2001, perdón. Fueron Carol Baiman, Wolfram Ketterle y Cornell, ¿cierto? Entonces, esos tres, de los de Chicago, Colorado y el MIT. Este es un estado de la materia. Esto es lo que es un condensado de Einstein, ¿sí o no? Palabras más, palabras menos. Es de todos los átomos que puede tener, digamos, un gas, ¿cierto? Típicos condensados de Bose-Einstein, ¿cierto? Bose-Einstein condensate. Siempre y cuando usted pueda bajarle la temperatura al gas, si los átomos son bosones, ya les voy a explicar lo que significa, y con eso acabo, si los átomos son bosones, usted puede bajarle la temperatura a esto por debajo de una temperatura crítica y va a obtener que un número macroscópicamente grande de bosones va a estar ocupando el estado de energía más baja. Eso se llama un condensado Bose. Ahora, ¿qué hace una vaina de eso? Es otra cosa, ¿cierto? ¿Qué hace eso? Pues no sé, o sea, hace muchas cosas, ¿cierto? Ya después nosotros miraremos qué es lo que nos interesa a nosotros dentro del proyecto que eso haga, ¿cierto? Entonces, lo que, lo que es realmente interesante, por ejemplo, para mí como un físico del estado sólido, y que, digamos, estoy tratando de orientar mucho mi trabajo con mis investigadores. Entonces, es en lo siguiente, el condensado de Bose-Einstein. El condensado de Bose-Einstein y la superconductividad se parecen mucho. Son muy parecidos. De hecho, la superconductividad se puede ver como un condensado de Bose-Einstein de pares de Cooper, ¿cierto? Lo que pasa es que son bosones con carga. ¿Sí o no? Son bosones con carga. Ya les voy a explicar qué es un bosón. Son bosones con carga, pueden tener spin 0 o pueden tener spin 1. Y los bosones tienen spin entero, ¿cierto? Los fermiones tienen spin semientero. Pero resulta que hay algo que se llama BCS-BEC crossover. Es un traslape en el diagrama de fase entre la superconductividad BCS y el condensado de Bose-Einstein, de Bose-Einstein condensate, ¿cierto? Entonces, acá particularmente hablando, eh, mm, si nosotros entendemos, por ejemplo, cuáles son los mecanismos que subyacen la temperatura crítica de un condensado Bose-Einstein,
podemos aplicar, debido a la dualidad condensado Bose-Einstein superconductividad, podemos aplicar esa misma lógica física para determinar cuáles son unos posibles diferentes mecanismos para cambiar la temperatura crítica de un superconductor. Por eso es que me interesa tanto este problema, ¿cierto? Ahora, hay otra razón por la que me interesa este problema y es porque básicamente los condensados de Bose-Einstein en una dimensión se comportan como si fueran una superpartícula, ¿cierto? Y hay muchas cosas desde la perspectiva fundamental que uno puede hacer con un condensado Bose-Einstein. Se llaman esas superpartículas, se llaman solitones. ¿Sí o no? Se comportan como ondas de materia coherentes que exhiben interferencia, colisionan y sobreviven a colisiones, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas vainas interesantes sobre los solitones. Y los condensados de Bose-Einstein admiten una descripción solitónica por lo menos en una dimensión, por lo menos, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿qué tipo de condensados hay por ahí? Por ejemplo, en la Universidad de Innsbruck, ellos condensan lo que sea. O sea, ustedes llevan un gato para allá y lo condensan, ¿sí o no? Ahí hay de todo. Está el condensado de cesio, por ejemplo, ¿cierto? Cesio. Está rubidio. Está el condensado de sodio. Átomos de sodio estos son isótopos. Potasio. No, eso hay un mundo. Lo que pasa es que el de cesio y el de rubidio son los más conocidos, ¿sí o no? No sé si litio ya lo habrán condensado. Estos son gases de estos átomos y entonces les voy a mostrar más o menos natural. Estos experimentos son relativamente baratos comparados con otros experimentos, pero son muy complicados. ¿Por qué? Por dos razones. Primero que todo, por la creación del gas. Pero segundo que todo por esto, porque estas temperaturas críticas de los condensados de Bose-Einstein, esto es ultra cold atom physics. O sea, esto no es solamente cold, esto es ultra cold. Son temperaturas subcriogénicas, ¿cierto? O sea, no estamos hablando de un Kelvin. Estamos hablando de una trillonésima de Kelvin, una billonésima de Kelvin, ¿cierto? Entonces, esto es realmente frío, ¿sí o no? Esto es absolutamente frío. No hay ningún lugar en el universo que sea más frío que un condensado de Einstein, ninguno. Porque la temperatura del universo típicamente se aproxima o se estima en 3 Kelvin debido a la radiación cósmica remanente que naturalmente hace que los átomos vibren un poco. Entonces, digamos que no hay como un cero absoluto, ¿cierto? Pero un condensado de Bose-Einstein, un condensado de Bose-Einstein, nosotros estamos hablando de una temperatura de alrededor de 10 a la menos 9 Kelvin. Esto es del orden de los nanokelvin. O sea, esto es frío. No, no todos los átomos, Jonathan, solamente un número de átomos. Eso depende de la técnica de enfriamiento que usted utilice. Esa es una pregunta muy interesante. A eso ya iba, Jonathan. Las técnicas de enfriamiento son un mundo, ¿cierto? Son muchas. Pero entonces está, por ejemplo, Doppler cooling, evaporative cooling.
Entonces, los átomos que sean más energéticos, Jonathan, se evaporan. Solamente quedan los átomos menos energéticos y esos son los que se condensan. Entonces, depende de la técnica de enfriamiento que usted utilice. Este fue el premio Nobel, esto fue Nobel Prize. Las técnicas de enfriamiento de 1997. Un tal Claude Cohen-Tanushi. Nosotros tenemos una historia muy graciosa con Claude Cohen-Tanushi. En estos días las cuento. Pero eso es para reírse para ir 2 horas. Mejor dicho, los judíos hicieron un cuento definitivamente. Este man es un judío argelino, muy amable, súper buena gente. Son como toda una familia de ellos, ¿cierto? Lo que pasa es que los Cohen son muchos. Cohen es un apellido, Cohen es un apellido de sacerdote en hebreo. Entonces hay un poco de Cohen, pero la familia Cohen-Tanuji es una sola, una familia argelina. Hola Andrés, dime. Yo tengo una duda, Juan, respecto al comportamiento de los condensados de Bose-Einstein. A medida que nos alejamos de la temperatura crítica, ¿se observan más efectos de superconductividad o apenas pasa de la temperatura crítica son las propiedades de superconductividad que va a tener? ¿O hay más a medida que se aleje más? Pues, o sea, hablando del superconductor o del condensador, se da Einstein de cualquiera de los dos. Hablando de la temperatura crítica para la superconductividad. Bueno, claro que acá estamos hablando del condensado, ¿sí o no? Entonces, pero si usted me pregunta específicamente la superconductividad, es lo mismo. Vea, le explico. Cuando usted llega a la temperatura crítica es muy importante porque la temperatura crítica no simplemente es, o sea, no es un número cualquiera, ¿cierto? La temperatura crítica es una constante universal para un material en donde hay algo que nosotros vamos a llamar, digamos, haciendo referencia al tocanarices de Landau, ¿cierto? Entonces lo vamos a llamar parámetro de orden, ¿cierto? Lo que define que usted tenga una fase, otra fase, es que estos tipos de materia, Andrés, eh, una de las mejores formas, yo creo que eso es una de las cosas por las que Landau, digamos, fue tan popular, además, pues naturalmente por toda la propaganda soviética, pero eh, fue porque Landau encontró una forma de estudiar globalmente las fases de la materia, digamos, o globalmente, no universalmente, desde una perspectiva teórica es la teoría de las transiciones de fase. Y en esa teoría hay un número muy importante, que es un número que le define a usted cuándo usted está en una fase y cuándo está en otra. Para la superconductividad, básicamente, que la superconductividad se comporta así. Este número para la superconductividad se llama the pairing function. Este de acá, este delta. Si usted va a la conferencia mía el miércoles en la tarde, yo voy a explicar un poquito de esto. Es pairing function. Lo que pasa es que lo voy a explicar mucho con funciones de Green, entonces de pronto me embolato un poquito, pero digamos que la física es muy general. Ve, Andrés, una vez el pairing function llega a cero, ¿qué es lo que eso significa? Recuerde el ejemplo que yo puse del baile, la clase el jueves. Cuando ese pairing function llega a cero, ya nadie quiere bailar con nadie. ¿Sí me entiende? Todo el mundo choca con todo el mundo. Por lo tanto, la resistividad del material comienza a aumentar. Entonces, digamos que esta es la resistividad del material. Es cero hasta que usted llega acá y acá comienza a aumentar. ¿Sí me explico, Andrés? Vale, perfecto. Eso responde a la pregunta que tenía, que era, o sea,
los pares de Cooper en ese caso se están haciendo justo después de la temperatura crítica y de ahí para abajo. Se comporta Exacto. exactamente igual. Sí, O sea, no hay como una esto se transición, llama, no hay como una transición, sino que es de una. Apenas pasa la temperatura crítica, sí, ya comienza a exactamente. tener las propiedades. Ah, ok. En términos de una transición de fase, Andrés, esto se llama la fase superconductora. Y esto se llama la fase normal, ¿cierto? Ahora, en el condensado de Bose-Einstein, ¿cómo funciona? Algo parecido. En el condensado de Bose-Einstein, básicamente acá lo que tenemos es una fracción, ¿cierto? La fracción entre partículas en el estado fundamental dividido el número total de partículas, ¿cierto? Entonces, básicamente, idealmente, como preguntaba Jonathan, esto es 1, idealmente. Y en la medida que usted comienza a aumentar la temperatura, las partículas se comienzan a evaporar hasta que esta fracción es 0, ¿cierto? Ya el número de partículas en el estado fundamental es muy pequeño, ¿sí o no? Esto lo vamos a hacer el miércoles. El miércoles estamos invitados a otra reunión antes de que nos reunamos con Altug el jueves. ¿Listo? Para que vayamos entendiendo de qué es el proyecto y podamos hacer muchas preguntas. Por favor, pregunten mucho. Así, digamos, ustedes macheteen el inglés como sea, pero pregunten alguna cosa. ¿Listo? Entonces, esto es una temperatura T sub C, ¿cierto? Esto es una temperatura T sub C. Entonces, esta sería la transición de fase. Esto aquí es una transición, esto es un superfluido, esto es un superfluid. Y esto es un normal state. ¿Ok? Entonces, estas dos transiciones de fase son muy parecidas y las transiciones de fase de este tipo le han dado todas muy parecidas. Por ejemplo, otra transición de fase. Ferromagnética para magnética. Por esta transición de fase obtuvo el premio Nobel Paul Langevin. ¿Sí o no? Pero Paul Langevin había sido estudiante de Pierre Curie. Esto se conoce como la transición de fase de Curie porque él fue, digamos, el que sembró los fundamentos para el estudio de esta vuelta. Y nosotros en el curso de magnetismo demostramos la transición de fase de Curie, ¿cierto? La de Curie, la de Weiss-Curie todavía no, la de Curie sí. Entonces, por ejemplo, existe también, así como en la superconductividad tenemos lo que conocemos como el pairing function, ¿cierto? Aquí en los condensados de Bose-Einstein la fracción de ocupación del estado fundamental. Aquí en el caso del magnetismo, este magnetismo más convencional, que es el ferromagnetismo, tenemos la magnetización. ¿Sí o no? Y acá tenemos una magnetización, por ejemplo, M sub 0. El material está magnetizado. Y aquí esta temperatura T sub C, que también es una temperatura crítica, pero digamos que esa temperatura T sub C coincide con la ley de Curie, ¿cierto? Entonces T sub C, Curie's temperature. Esta es otra transición de fase. No todas las transiciones de fase son así, pues, ¿cierto? O sea, hay diferentes tipos de transiciones de fase.
Estas que les estoy diciendo son transiciones de fase de primer orden, ¿cierto? Entonces, acá, esto se llama una fase ferromagnética. ¿Sí o no? Es una fase donde los momentos magnéticos atómicos están casi todos alineados en una dirección, ¿cierto? Entonces, disculpe. Y acá, entonces, tenemos una fase paramagnética. Ahora, no cualquier material puede ser paramagnético. Y si es paramagnético a baja temperatura, tiene una transición de fase ferromagnética. No cualquier material es paramagnético, ¿cierto? Solamente unos materiales son paramagnéticos. Específicamente, si yo lo miro desde la óptica de la tabla periódica, para que un material pueda ser paramagnético, el número cuántico L tiene que ser diferente de cero, ¿cierto? Eso es un material que puede tener paramagnetismo. ¿Cuáles son los materiales, en términos, por ejemplo, de la tabla periódica, metales de transición que son típicamente magnéticos? Hierro, cobalto, níquel, manganeso, por ejemplo, ¿cierto? Ahora, acá hay una cosa muy importante. Estos materiales que yo acabo de mencionar acá no son ¿qué? ¿Alguien sabe estos materiales no son qué? A ver. Esos materiales no son magnéticos, pero no son ¿qué? Superconductores. Superconductores. Muy bien, Joan. No son superconductores. ¿Sí o no? El magnetismo y la superconductividad son ni siquiera como el agua y el aceite, pues, ¿cierto? No se quieren de ninguna forma. Ahora, los materiales superconductores tampoco son magnéticos, son diamagnéticos, pero no ferromagnéticos. Pues yo estoy obsesionado con encontrar una coexistencia y entonces espero que, pues todavía me falta mucho tiempo, pero cuando tenga unos 45, 48 años, ya, aunque todavía faltan más de 10 años para eso, pero de alguna forma nos las hayamos ingeniado, por lo menos Juan Camilo, Joan Alexis y yo, para sacar alguna vaina ahí bien rara que permita la coexistencia entre la superconductividad y el magnetismo. No sabe uno, por ejemplo, es una cosa que yo siempre he pensado, no sabe uno qué pasará, por ejemplo, con los elementos actínidos y lantánidos, porque el magnetismo actíneo y el magnetismo lantánido no se conoce tan bien, ¿cierto? Digamos que apenas está ahí como en desarrollo la idea, ¿cierto? Entonces, eh, por ejemplo, los lantánidos, ¿qué lantánidos? Lantánidos, ¿cierto? ¿Cuáles son los lantánidos que son magnéticos? Por ejemplo, el gadolinio es uno muy, muy popular, el gadolinio se utiliza mucho. Y hay unas aproximaciones supremamente absurdas para el gadolinio y que funcionan. El turbio y tenemos el disprosio, ¿cierto? Hay otros materiales, yo estoy hablando de elementos, hay otros materiales, hay aleaciones magnéticas, por ejemplo, aleaciones de cobre que son magnéticas, ¿cierto? Una pregunta, ¿qué se pregunta el magnetismo? ¿Cierto? ¿Qué es lo que se pregunta el estudio del ferromagnetismo? En el estudio del ferromagnetismo se pregunta cuáles son los mecanismos microscópicos
que dan origen al fenómeno del ferromagnetismo. Hay muchos. Hay uno según el hamiltoniano de Heisenberg, otro según Jaroszewski-Morilla, hay otro según las ondas de spin antiferromagnéticas, ferromagnéticas. Está el modelo de Stoner, que es como el más sencillo, ¿cierto? Hay modelos basados en el acoplamiento spin-órbita. Eso es un mundo de vainas, pues, ¿cierto? Entonces, pero esa es esencialmente la pregunta. Una cosa importante que uno, por ejemplo, pudiera mencionar es esto. Si yo, por ejemplo, voy a graficar la susceptibilidad contra la temperatura, ¿cierto? Entonces, cuando yo hablo de la ley de Curie me dice que la susceptibilidad magnética es proporcional a T menos Tc, ¿cierto? A la gamma. En este caso, gamma se llama coeficiente crítico, así se llama esto en la teoría de transiciones de fase, ¿cierto? Entonces, si yo grafico aquí uno sobre la susceptibilidad magnética, básicamente que sería como una línea recta, ¿sí o no? Una línea recta que cuando eso es cero, T es igual a Tc, ¿cierto? Curie's temperature. Y acá, entonces básicamente esto es así, ¿cierto? Entonces, ahora, bueno, dejémosla, porque en este caso, esto sería cero, ¿cierto? ¿Qué sucede, por ejemplo, en un material magnético? Yo tengo un material magnético, ¿sí o no? Típicamente una aleación diluida, es decir, una aleación entre metales, pero donde el magnetismo es debido, digamos, a unas impurezas que tiene un metal. Hay veces que sucede como algo así. Yo grafico esto acá. Estoy graficando uno sobre la susceptibilidad. Y acá básicamente que la susceptibilidad ya no cambia con la temperatura, ¿cierto? Esto es un fenómeno extraño, ¿cierto? Esto es un fenómeno bastante extraño, más sin embargo, si la susceptibilidad no cambia con la temperatura, eso solamente puede significar una cosa, que acá el material perdió el magnetismo. Esto se llama quenching of magnetic order. El ordenamiento magnético se perdió, ¿sí o no? Se perdió del todo. Esto tiene varias explicaciones, ¿cierto? Entonces, esa es una cosa importante de la ley de Curie. Ahora, a esta temperatura donde se pierde el magnetismo, esta es una temperatura muy importante. En varios fenómenos, por ejemplo, hay un fenómeno donde se llama la temperatura de Kondo. Kondo's temperature. Profe, Dime. profe, tengo una preguntita. Yo había leído algo respecto a eso. Si T es igual a cero, entonces la entropía del sistema sería nula. Tiene que ser nula, Ah, ok, profe. obligatoriamente por la tercera ley de la termodinámica. Listo, profe, sí. Todos los sistemas, la entropía, Alexandra, no, usted la entropía no la puede medir, ¿cierto? Entonces, no me acuerdo este man cuando ganó el premio Nobel, Walter Nernst. Si no estoy mal, de química lo ganó en 1919 o 1921, como algo así. ¿Qué fue lo que dijo él? Que realmente la diferencia de entropías a temperatura cero tendía a cero. La entropía es arbitraria. Usted la entropía la puede fijar como usted quiera. Lo que no puede fijar es la diferencia. Eso sí, no. Entonces él simplemente fijó
Fija la entropía igual a cero a temperatura cero. Y la diferencia, pues naturalmente va a ser cero. Entonces, esto es la tercera ley de la termodinámica. Listo. Listo, profe, sí. Es otra curva importante que uno puede analizar en este tipo de contextos. Ya acabo, chicos, un segundo. Es la resistividad. Y la resistividad naturalmente va a estar relacionada, la resistividad como función de temperatura va a estar relacionada con la superconductividad. Un superconductor no es solamente un metal que tiene resistividad cero. No es suficiente. Eso sería un conductor perfecto. Un superconductor es un metal que tiene resistividad cero y que es perfectamente diamagnético, ambas, ¿cierto? No basta que sea uno solo, tiene que ser ambas. No basta si es perfectamente diamagnético y no tiene resistividad cero, o si tiene resistividad cero y es perfectamente diamagnético. Tiene que ser ambas. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, un metal, un metal normal tiene una resistividad que depende de la temperatura. Entre más alta la temperatura, mayor la resistividad, ¿cierto? Entonces, porque más colisiones hay dentro del material y lo que da origen a la resistividad son las colisiones electrón-electrón, electrón-vibración, electrón-spin, electrón-impureza, etcétera, etcétera, ¿cierto? La resistividad típicamente es 1 más alfa por delta T que multiplica a T menos T0, ¿cierto? Entonces, esta es una forma general para la resistividad de un material que naturalmente en el régimen lineal depende de alfa delta T, pero eso no necesariamente es lineal, simplemente es una aproximación. Por ejemplo, la resistividad debido a las vibraciones, ¿cierto? Nosotros estamos hablando de factores de T al cuadrado y de T a la 5, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, pues digamos que hay otro, es como otro paseo, pues. Entonces, ahora, particularmente hablando, la resistividad de un metal es como algo así. Baja hasta cierto punto. Y acá se satura, ¿cierto? En una resistividad residual que es Rho sub 0. ¿Qué pasa con la resistividad de un superconductor? La resistividad de un superconductor baja a cero, no pequeña, cero, después de T sub C, ¿cierto? Esta es la de un superconductor. ¿Cómo sabemos nosotros que el magnetismo y la superconductividad no existen? Cuando usted tiene magnetismo, la resistividad remanente es relativamente grande. O sea, usted debido a los espines en el material, usted no puede bajar hasta cero. Por ese scattering de los espines. Otro fenómeno importante que nosotros estudiamos acá es el fenómeno donde yo tengo un metal, yo le bajo la temperatura, baja la resistencia y resulta que por acá hace como una vaina así. Este es el comportamiento de un material que es un material magnético, es una aleación diluida magnética, ¿cierto? Se llama R sub 0 primo. Y acá hay un mínimo de resistencia a una temperatura T sub K. Esto se llama el efecto Kondo. Entonces, esto es, digamos, la parte fenomenológica de la superconductividad. Esta es la parte fenomenológica de los condensados de Bose-Einstein. Y los condensados de Bose-Einstein están entonces gobernados por la función de distribución de Bose-Einstein, ¿cierto? Que es N Bose-Einstein de E
igual a 1 sobre E a la beta E menos 1. Estos de acá, entonces se les conoce las partículas o las excitaciones que obedecen a esta estadística, se les conoce como bosones. Y acá tenemos la función de distribución de Fermi Dirac. Se le conoce, esta es la función de distribución f de epsilon. Esto es igual a 1 sobre E a la beta epsilon menos mu más 1. Donde mu simplemente es la energía necesaria para uno cambiar el número de partículas en un sistema físico, ¿cierto? Se le llama potencial químico a esa energía. Y las partículas que obedecen esta estadística se les llama fermiones. Fermiones son, por ejemplo, los electrones, los protones, los neutrones, etcétera, etcétera. La materia es fermiónica, ¿cierto? Y las partículas que median la interacción entre la materia son bosónicas. Vibraciones, fotones, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, en este caso, la superconductividad también es bosónica porque hay dos electrones, ya sean los electrones con el mismo spin o con diferentes spin que están acoplados, ¿cierto? Entonces, si son con diferentes spin, se llama singlet superconductivity, si con algunos se llaman triplet superconductivity. Entonces, ahora, para el miércoles, entonces el miércoles nos vemos antes de la reunión con Alto el jueves, next. Entonces el miércoles hablamos de la simetría de intercambio. Hablamos de fermiones. Y hablamos de bosones. Hablamos de la temperatura crítica. Temperatura crítica de la condensación. De Bose-Einstein. Y hablamos de una ecuación que nos permite modelar un condensado de Bose-Einstein con una función de onda macroscópica. Se llama la ecuación de Gross-Pitaevsky. Ya Valentina y don Jonathan son expertos en la ecuación de Gross-Pitaevsky. Entonces yo se las enseño a ustedes el miércoles igual. Y con la ecuación de Gross-Pitaevsky es que nosotros si implementamos una solución computacional para diferentes geometrías de confinamiento, que es lo que quiere Alto, entonces solucionando esa ecuación para diferentes geometrías de confinamiento, pues naturalmente lo que vamos a tener ahí es que vamos a mirar cómo se ve afectada la temperatura crítica y el calor específico del gas. Pues ese es básicamente el proyecto. Ya después entonces vamos a mirar cómo nos distribuimos las tareas el jueves en la reunión con Altuc y Aljun va a tener unas tareas, Altuc va a tener otras, nosotros vamos a tener otras, ¿cierto? Y miramos a ver cuántos proyectos podemos sacar de ahí, ¿cierto? Entonces, yo les digo, esta línea de trabajo, digamos, va para largo porque hay muchas cosas para hacer, ¿cierto? Es a muy largo plazo. Y yo tengo básicamente en este momento 2 o 3 ideas de líneas de trabajo a largo plazo, que son la idea de microscopía, electrónica de barrido, con microscopios magnéticos, lo que llama Spin Polarized Scanning Tunnel Microscopy, esa es una. La otra es la coexistencia entre la superconductividad del magnetismo y la otra es la termodinámica cuántica. Entonces esto entraría como entre la coexistencia entre la superconductividad del magnetismo. Hay que entender bien los condensados de Bose-Einstein. Esos condensados nos van a dar una idea muy buena de cuáles son los pasos a seguir con la superconductividad. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta?
Profe, yo tenía una pregunta respecto a un detalle que habías dicho cuando estabas hablando del ensamble canónico, pues que se me había pasado a preguntarte. Era que, digamos, pues me pareció muy interesante el hecho de que no tenía el sistema, digamos, macroscópico, ¿cierto? Que uno lo describía con el hamiltoniano HR y otro sistema que, digamos, estaba acoplado, por decirlo de alguna forma, que se describía con el hamiltoniano HS, ¿cierto? Entonces, habías dicho que para describir como el sistema, ¿cierto? Porque a uno le interesa es el de amarillo, uno integraba sobre los grados de libertad del otro sistema. Eso, digamos, da cuenta de que uno escriba esta matriz, disque matriz de esta densidad en equilibrio como si fuera una distribución de Maxwell-Boltzmann. Sí, en este caso sí, porque usted no tiene la energía definida. O sea, esa energía del reservorio en rojo se distribuye uniformemente entre todas las partículas del sistema en amarillo, ¿cierto? Ahora, distinto fuera, por ejemplo, si usted tuviera un sistema completamente aislado, ¿sí o no? Donde cada configuración tiene una única energía. Eso se llama la realización o el ensamble microcanónico. Entonces acá el factor de Boltzmann aparece debido a que la energía se distribuye sobre todos los grados de libertad del sistema HS. ¿Sí me explico? Sí, Porque otra forma en la que la función densidad va a depender del hamiltoniano para que su derivada sea cero es, por ejemplo, usted imponiendo en un sistema microcanónico que sea un delta de H menos E, ¿cierto? Es decir, que la energía tenga que coincidir con el hamiltoniano. Esto es un sistema microcanónico. Entonces acá el factor de Boltzmann aparece debido a la distribución de energía entre los grados de libertad, ¿sí me entiendes? ya, profe. Entonces, digamos, en ese sentido, eso también explicaría por qué en mecánica cuántica uno considera esa distribución, ¿cierto? Porque al fin y al cabo uno tiene la matriz densidad reducida y uno está trazando sobre los grados de libertad del sistema que está acoplado con el sistema que uno le interesa, ¿cierto? Exactamente. En ese caso particular del que usted habla, sí, que es el caso del sistema cuántico abierto, ¿sí o no? Eh, Podría pasar que usted tiene un sistema cuántico cerrado, pero en un sistema cuántico cerrado, digamos que no es de interés uno calcular la función de partición. ¿Para qué? Si usted igual no puede hacer termodinámica con un sistema cuántico cerrado, tiene que abrir. Y una vez usted lo abre, ya está en un ensamble canónico, ¿cierto? Ah, ok, profe. Muchas gracias. Mañana levanto las notas. Listo. De una. Las voy a buscar. De todas maneras, las notas son un desorden porque eso fue del curso que yo vi de eso. Y eso hace muchos años. Usted mira a ver cómo lo organiza y cómo calcula las cosas. Ahí yo hago la demostración de la ecuación del Lindblad de dos formas, para un sistema de dos niveles y usando el formalismo de los mapeos de Krauss. Entonces mire a ver si le sirve algo de ahí, listo. De una, profe. Muchas gracias. Listo. Bueno, chicos. Entonces, si no hay más preguntas, nos vemos el miércoles, pues. Profe, Dime. al final, ¿qué le dijeron de la pregunta que le hice el otro día, Christopher? ¿Qué le dijo? Todavía no me ha contestado. Yo Ah, le hice vale. yo le hice tres preguntas, ¿cierto? Entonces usted me está hablando de la pregunta donde los pares de Cooper pueden estar en un estado excitado, ¿sí o no? Sí, señor. No, todavía no me ha contestado. Lo que pasa es que ese man tiene más ocupado que yo. Uy, no. Entonces, No es eh, posible, pero no, porque como él le pasó lo contrario que me pasó a mí. O sea, él siendo físico, se fue a trabajar como ingeniero electrónico a Ericsson, ¿sí o no? sí. Entonces está aprendiendo diseño digital, está aprendiendo codificación, criptografía, ¿cierto? Entonces hay veces que yo le ayudaba, pero ya pues no me queda tiempo. Entonces yo me imagino que ahora está estudiando solo para poder ponerse al día. Entonces debe estar muy ocupado. Pero apenas
apenas me conteste, yo le aviso. Es una pregunta muy buena. Otra pregunta que le hice es, por ejemplo, si es posible uno hacer colapsar un estado de Shiba y Rusinov en un estado de Majorana. Esa sería, pero mejor dicho, esa sería una cojonuda. ¿Sí me entiende? Genial, sí. Entonces, pero quién sabe si sea posible, porque de pronto ellos, como están protegidos topológicamente, de pronto no haya una transición directa a Majorana Shiba Rusinov. Pues lo voy a preguntar a ver el qué opina y no que le pregunte a Nika. Entonces, pues yo le aviso, Juan Camilo, listo. Gracias, profe. Bueno, chicos, me alegra mucho Profe, verlos. Dime, Joan, qué dime. pena. ¿Le puedo hacer una preguntita fuera de tema sobre Estados Unidos? Sí, claro. Yo estaba mirando lo de las zonas de Berlín y uno podría decir en general que una zona de Berlín es un intervalo en donde yo tengo la información mínima de mis estructuras de bandas. Sí, o sea, la información más importante, como es periódica, entonces la información que usted obtiene de la zona de Brillouin, de la primera zona de Brillouin, va a ser la misma información que obtiene la segunda zona de Brillouin, de la tercera, de la cuarta, ¿cierto? Entonces, eso es cierto, siempre y cuando usted tenga invarianza traslacional. ¿Sí me explico? O sea, siempre y cuando sea Ok, un cristal. Si ya, usted ya. rompe la invarianza traslacional, eso ya no es cierto. Ni siquiera sin invarianza traslacional ya usted no puede utilizar el concepto de banda. ¿Sí me explico? Sí, claro. Otra preguntita. Ya el número de la zona, cuando uno dice segunda o tercera, es simplemente cambiar el intervalo con la invariancia traslacional, ¿no? Y exactamente. Entonces usted simplemente cambia de intervalo y como es periódico, pues entonces no importa. Ahí una cosa importante es, por ejemplo, o sea, es que depende mucho de la simetría de la red que tenga usted, ¿cierto? Entonces, pero principalmente eso es como, por ejemplo, usted tuviera un seno, ¿cierto? Supongamos que usted tiene, por ejemplo, en la relación de dispersión para fonones, no hablando de estructuras de banda, las estructuras de banda de pronto son un poquito más complicadas, pero para fonones, ¿cierto? ¿Usted qué tiene? Usted tiene ahí como la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de Q por A sobre 2. ¿Qué pasa, por ejemplo? Eso es un seno, Joan. ¿Qué pasa si usted grafica ese seno, por ejemplo, entre menos pi sobre A y pi sobre A? Pues tiene usted una vaina ahí. ¿Y si, qué pasa si usted lo grafica entre menos 2 pi sobre A y pi sobre A y pi sobre A y 2 pi sobre A? Pues no pasa nada, tiene la misma información que entre menos pi sobre A y 2 pi sobre A, exactamente igual. Ahora usted llega a romper la invarianza traslacional ahí sí, ñao, ¿sí me entiende? Sí, entiendo. Sí, no, es que Carmen puso a calcular unas cositas en el parcial de ella de redes triangulares y las estructuras de bandas de una red triangular. ¿Quién? Karen, sencillo. Es que usted está viendo Estados Unidos con Karen, ¿o qué? Ah, no, en el parcial 13 ya dejó como un banco de ejercicios para 13 días y pues son unos ejercicios súper distintos todos y pues no sé si Camilo vio con ella. Entonces yo escogí uno sobre estado sólido y es calcular la estructura de bandas de un sólido cristalino triangular con la Ya la aproximación de calculó. type binding y eso. Sí, ya la calculé. Segunda cuantización, el type binding pues da unas cosas bien chistositas, con un panel de huevos todo bonito. Porque hágame un favor, usted no puede explicar el ejercicio uno de los sábados. Sería bueno, sí, yo el miércoles lo presento, si hay alguna corrección la hago, pero pues ya estoy terminando el PDF y lo puedo presentar si usted quiere, profe. Sería bueno para que los chicos de estado sólido también vean ese ejemplo. Yo tengo dos ejemplos. Tengo el grafeno y tengo la red cuadrada A3 y tengo el poliacetileno. Pero esa es ¿Esa la es de red las triangular. mañanas? Sí, es de las mañanas. Ah, cuando vaya a hacer el del grafeno me llama, que ese siempre es vacancito. Sí, yo los llamo. El sábado es el del grafeno. Entonces, si voy a hacerlo el sábado, le aviso ahí mismo. Listo. Vale, profe. Entonces, hay uno que es es uno con boron nitride. Lo que pasa es que para uno poder calcular eso, tiene que bolear teoría de grupos por ahí 2 días. Entonces estoy pensando si vale la pena, digamos, hacerlo el sábado o no. O sea, es que eso depende mucho, digamos, del background ¿cierto? De los proyectos que tengan los chinos, ¿cierto? Entonces voy a mirar a ver si hago ese y entonces le aviso, Camilo, listo. Por el Vale, momento, profe. El-
Por el momento, Joan nos colabora con ese. Y si a alguien se le ocurre alguna otra red por ahí, entonces me avisa para que la presente. Feliz Yo noche. yo lo tengo lateado, sí, pero, profe, es que eso no está hecho con el principio variacional, ¿no? Está hecho con el hamiltoniano del type binding en segunda cuantización y esas cosas. No, no importa. De hecho, es mejor por ahí. ¿Sí me entiende? Sí, a mí me parece mejor así. Simplemente transformar a Fourier y sale la relación ahí y ya. Exactamente. Yo después lo que voy a hacer es que voy a trabajar el grafeno o algo parecido al grafeno y voy a demostrar que en el límite de pequeño, small momentum, ¿cierto? De un momentum relativamente pequeño, usted puede aproximar la relación de dispersión del grafeno usando la ecuación de Dirac. Por lo tanto, esos puntos son puntos que tienen un origen netamente relativista. Ese ejercicio también lo vamos a hacer. Entonces, antes de hacer ejercicio, me gustaría que hoy hicieras ese ejercicio para poder comparar, ¿sí me entiendes? Ok, pero ¿quiere que calcule además de la estructura de banda los conos de Dirac? Exactamente, si puede calcular eso sería bueno, como para poderlo comparar. No, le voy a tratar. Sea rectangular. Entonces, Este sábado, entonces. si este sábado voy a hacer un pedazo, ¿cierto? Porque este sábado los chinos tienen exposición. Entonces, en el momento que yo vaya a hacer el pedazo mío, le aviso. Yo eso lo planeo el viernes y yo le aviso, listo. Vale, profe, gracias. Listo, jovencitos. Ok, Entonces, hasta luego. Buenas noches. agradezco, me alegra verlos a todos Muchas y entonces gracias, nos vemos profe. el viernes. Bueno, chicos. No, hasta luego, profe, que esté muy bien. Bueno, Bye, feliz bye. noche. Luego. Se Gracias, cuidan. Muchas buenas gracias. noches. Hasta luego a todos. Hasta luego a todos. Chao.